El Señor bendiga su vida. Me da mucho gusto que pueda estar en la casa del Señor, que se haya esforzado. Quiero hablarles de la importancia del desierto, la importancia de lo que acontece en el desierto. Esta es la segunda parte de lo que usted ya ha recibido, y si no, tiene que mirar el video anterior, la administración anterior. El desierto y lo sobrenatural. Y en este caso voy a hablarles de lo sobrenatural que le aconteció a Felipe, como para que usted recuerde un poco. Felipe, una persona, un servidor dispuesto, un servidor de la casa, un servidor que cuando comenzó la persecución por medio de Saulo, el Señor permitió la persecución, el Señor permitió esa situación, y fue específicamente para que se esparciera. Hay situaciones que acontecen y yo veo al transcurrir el tiempo poder analizar las escrituras en cuanto a algunos que están pasando procesos difíciles en distintas partes del mundo. Algunos tienen que emigrar a otra nación, algunos tienen que migrar dentro de la misma nación, pero a otros lugares, por situaciones a veces laborales o a veces situaciones de persecución, o a veces el país está muy complicado y tienen que irse del país. Son situaciones donde muchos oran a Dios: Señor, cambia mi ciudad, cambia el gobierno de mi ciudad, cambia el gobierno de mi país, y le piden al Señor, pero el hecho es que tienen que emigrar. Y esa situación nosotros la vemos exactamente en las Escrituras, y la vemos con un Saulo persiguiendo a la iglesia, un Saulo alegrándose por la muerte de Esteban. Y nosotros vemos pos esa situación como la esparción o el esparcimiento o el esparcirse en distintas direcciones. Vemos lo que las Escrituras nos muestra en cuanto a Felipe. Felipe fue entonces uno de los que fue a un lugar donde se supone que tal vez Saulo de Tarso no iría, y le voy a contar por qué. Porque en Samaria ningún, vamos a decir, maestro de la palabra o ninguno de los que nosotros vemos del Sanedrín, de todo lo que las Escrituras nos muestran, siempre preferían esquivar a Samaria. Lo vemos a Jesús, que él definitivamente decidió abordar a la ciudad de Samaria, y incluso los discípulos no querían, pero había un plan, un propósito de Dios. Y vemos que Jesús predica el evangelio a una mujer que tenía un marido que no era marido y que había tenido varios, y sin embargo vemos que a causa de esa situación se convirtió ella, y muchas personas más se convirtieron al mensaje de salvación. Ahora, nosotros vemos que Felipe decidió tomar e ir específicamente a un lugar. Yo creo que él sintió: me voy a este lugar
acá Saulo no va a venir porque no quiere saber nada con los samaritanos, porque son impuros. Y entonces él estaba ahí, en ese lugar. Sin embargo, vamos a las Escrituras a ver qué asunto con él. Yo veo a Saulo predicando veo a Felipe predicando en ese lugar, y mientras el evangelio de Jesucristo era entregado a las personas, se convertían muchos. Y acontecía en ese tiempo que hubo un tal Simón que se convirtió a medias, o que recibió el mensaje y parecía que estaba convertido, porque las Escrituras los muestran a él en una actitud deshonrosa para los apóstoles. Porque, para que ustedes puedan comprender, Felipe predicó el evangelio y muchas vidas se convirtieron y muchas vidas se bautizaron. Y al enterarse, los apóstoles decidieron ir a ver lo que estaba pasando allí. Y cuando llegaron a ese lugar, efectivamente, muchas personas se habían entregado al Señor. Y entonces ellos vieron que les faltaba algo, y era que recibieran el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y allí comenzó el asunto, también para Felipe. Entonces nosotros notamos por las Escrituras que comenzó a orar, los discípulos comenzaron a orar y eran llenos del Espíritu Santo. Yo me imagino a Felipe ya conociendo este asunto, pero vemos que a quien había bautizado, que era que era a Simón, este Simón, cuando vio el asunto de lo que estaba aconteciendo, le pidió a los discípulos que le diera ese poder que ellos tenían para poder hacer lo mismo. Entonces vemos que dentro de su corazón había maldad, y lo único que deseaba era poseer para un asunto personal. Y este asunto personal que nos muestra la Escritura fue detectado por los discípulos. Y entonces directamente le dijeron: lo que hay en tu corazón es maldad, envidia, lo que quieres es para tu uso personal. Y si nosotros investigamos un poquitito a este Simón hacía, vamos a decir, magia, engaño. Y muchos hablaban de él antes de que llegara Felipe y los discípulos, y muchos se confundían, porque con la magia, con los trucos que él hacía, muchos pensaban que Dios estaba con él. Y muchos decían que Dios estaba dentro de él. Pero sin embargo, queda en descubierto cuando llegan los discípulos y empiezan a ministrar la presencia del Espíritu Santo. Y esa llenura que él veía que todos estaban siendo llenos, entonces él lo quería, y también quería para transferir, hacer su negocio de cierta manera. ¿Por qué digo esto? Porque él ofreció dinero. Díganme lo que sea, lo voy a pagar. Ahora, antes de seguir hablando de Felipe, quiero que usted sepa que dentro de la iglesia, en ocasiones parece que hay personas que están convertidas y no están convertidas. Solamente tienen en su corazón
razones personales, motivos de los cuales están dentro de la iglesia por un asunto personal, porque quieren algo para ellos. Y eso es envidia. ¿Envidia de qué? Envidia de ver que hay alguien dentro de la iglesia que sí realmente recibió la presencia de Dios y esa persona está siendo muy bendecida, y entonces ocultan su verdadero sentir por qué están aquí. Y entonces aquí la presencia de Dios en ocasiones los deja descubierto. A veces nosotros, los que ministramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que hay en el corazón, y además el Espíritu del Señor nos habla que apartemos a tales personas porque solamente están buscando ¿qué? Una situación personal. Quiera Dios que aquellos que aún no se han convertido lo hagan, y lo hagan a tiempo, porque estamos viviendo los días más difíciles que las Escrituras nos hablan, que pos esta situación viene el Señor. Entonces, que puedan entender que se deben convertir al Señor. Simón, luego de ser descubierto, pidió que oraran por él, para que Dios no lo condenara, que no lo enviara al infierno. Ojalá que dentro de la iglesia algunos que son descubiertos por lo que hay en su corazón puedan optar por el mismo camino que optó Simón, pedir que oren por él para que no se vaya al infierno. Ahora, esa presencia de Dios y esa manifestación de Dios hizo que nosotros podamos entonces abordar el tema de Felipe. Felipe era una persona colaboradora dentro de la iglesia y que a causa de esta persecución se fue a Samaria a predicar. Yo vuelvo a decir esto, y esto lo digo porque sé que hay muchos pastores, apóstoles que siempre compartimos algunas cosas que nos ponemos a analizar y pensar, ¿será así o por qué lo hizo? Bueno, el motivo para que ustedes también analicen es: Felipe se fue allí para esconderse. Yo creo que si hubiera habido un pez se hubiera escondido también, y algunos van a discutir conmigo este tema y van a decir: usted no puede desacreditarlo a Felipe porque él se fue a predicar el evangelio. Sí, había muchos lugares, pero justamente se fue a predicar ahí. Justamente se fue a predicar en ese lugar donde sabía muy bien que Saulo tal vez no llegaría, para que lo piensen. Ahora, vinieron los discípulos, ministraron la presencia del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y al ver esa manifestación, ahí vemos que Felipe sí definitivamente, diría yo, saldrá de la cueva, se saldrá de ese lugar. Mire, veamos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vamos a leer el versículo 26 y el 27. Yo quiero leerles de la traducción del lenguaje actual, y dice así: un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto. ¿A dónde lo manda? Al desierto. Y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante. Pongamos stop ahí. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer.
el problema es el desierto. Yo sé que algunos sí vienen a la iglesia con anotadores y anotan. Otros, yo no sé si tienen sus teléfonos y pueden apuntar, háganlo. Al menos que yo vea que ustedes apuntan. Porque siempre mi apóstol Ricardo Reyes me dice, tú tienes que anotar. No puedes estar dentro de la iglesia sin estar anotando, porque nos vamos a olvidar de algunos detalles, de algunas cosas. Sí, yo sé que a usted tal vez le pasa como a muchos, que dice, yo quiero sentarme y quiero oír, pero después que algunos puntos se te pueden escapar. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, inclusive, que ustedes puedan poner en sus notas, pongan esta palabra, desierto. Usted en columna desierto. Y después va a poner en un costadito qué cosas no hay en el desierto y en el otro costadito qué cosas le gustaría encontrar en el desierto. ¿Ok? ¿Lo entendió? Desierto. Y ponga en un costado, ¿sí?, qué cosas no hay en el desierto y qué cosas le gustaría encontrar en el desierto. Y comience a escribir ahora lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Comience a escribirlo. Ponga usted por ahí, ¿qué cosas hay en el desierto? Arena, ¿verdad? Mucha arena. Y la arena es caliente. Y es más, en la noche se pone muy fría, ¿o no? ¿Qué cosas hay? Serpientes, escorpiones, ¿verdad? Todas esas cosas. ¿Qué es lo que no hay en el desierto? Sombra, una palmera, cocos. Muy raro, no hay eso. ¿Y qué cosas no hay que se imagina? Que está en el desierto ve espejismo y dice, acá está, ¿verdad? Yo creo que usted se debe imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que hay y lo que no hay? Espero que haya hecho su apunte porque es muy importante, porque voy a hablar de sobrenaturalidad. Y si usted anota, usted en sus propios apuntes puede quedar registrado cosas importantes que le va a ayudar. Porque en este tiempo que estamos en una situación difícil, muchos tienen que ir al desierto. Si usted está en esta iglesia y dice, yo necesito un milagro, usted está diciendo, yo necesito ver sobrenaturalidad, porque los milagros son sobrenaturalidad. La gente común que no tiene a Dios en su corazón dice, eso es pura mentira. No existen los milagros, son causalidades. Bueno, algún día verá lo que otros vieron antes y le dijeron a esa persona. Entonces, ¿tiene hecho su apunte? ¿Verdad? A mí me gusta estudiar, me gusta investigar, me gusta indagar. Nosotros no solo podemos venir a la iglesia y quedarnos con el mensaje que recibimos. Necesitamos investigar. Ahora usted tiene que ser una persona de recursos. Hoy, gracias al Señor, la tecnología nos ofrece poder acceder a libros, a comentarios que se le llama de un asunto, investigar con estos medios gratuitos que existen y que nos pueden abrir un poco más el panorama de lo que leemos, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de la reina de Saba? ¿Se acuerdan? ¿De qué estaba asombrada ella? ¿De qué? De lo que el pueblo
de Dios tenía, ¿verdad? Y dice que ella quiso ir a investigar específicamente los dichos de lo que acontecía con el pueblo hebreo. ¿Y quién estaba de turno reinando? Salomón, ¿verdad? Y nosotros leemos en las Escrituras, espero que me siga, nosotros leemos en las Escrituras que específicamente ella quedó asombrada. Ella quedó en una situación donde le dijo, todo lo que me dijeron no se compara a lo que realmente veo. Dice que ella quedó impresionada con toda esta situación. Ahora, hay cosas que las Escrituras no nos muestran, pero nosotros tenemos que investigar. Hace poco yo les conté a ustedes y les dije, el pueblo hebreo nos oculta mucha información en cuanto a sucesos de lo que aconteció con la historia. Nosotros podemos tener las Escrituras, pero hay muchas cosas más y mucha información de la cual no podemos acceder. Inclusive hay datos que a veces se quitan. ¿Para qué? Para que no pueda uno llegar a la información de cuándo inclusive podría ser la venida de Jesús en su segunda venida. Dios permite esto. Y mire, si Dios le dice a Daniel, Daniel, esta es la revelación, pero oculta esta información. El pueblo hebreo ha hecho esa situación de ocultar información. Pero si uno es lector de las Escrituras, comienza a investigar y se encuentra con cosas asombrosas. Esto lo voy a decir en un contexto para que lo investigue usted o muchos lo puedan investigar. ¿Por qué? Porque este asunto de Felipe es un asunto que está vinculado a lo que estoy comentando. Por ahí se habla, se dice que esta reina que quedó asombrada, que se volvió a su tierra, dicen que volvió embarazada. Y ese niño, cuando creció y cuando llegó a su madurez o fue adulto, volvió a esa tierra a específicamente a aprender de lo que era justamente todo el judaísmo y aprender específicamente de todo lo que necesitaba saber de su padre, que muy poderoso. Algunos historiadores inclusive dicen que su padre, cuando él regresa para estar con su madre y regresa para estar reinando, le da una réplica exacta del arca del pacto, del arca de la alianza. Esto para que lo investigue. ¿Ok? Yo sé que muchos dicen, usted es muy conflictivo. No soy conflictivo.
es que hay algunos asuntos que a veces no entendemos por qué el Señor lo saca de Samaria a Felipe. ¿Y cuál es el asunto tan importante de sacarlo y predicarle a alguien que no tiene sentido? Pero sí tiene sentido cuando investigas. ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí me interesa explicarle a la iglesia cuántos Felipes hay dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que ser estos Felipe. Y también explicarle a los Felipes que están dentro de la iglesia que Dios tiene planes con ustedes, pero no les puede explicar todos los planes, porque sería muy largo para explicarle a todos ustedes, porque ustedes serían muy preguntones. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo tengo que invitar a él? ¿Y por qué yo tengo que invitar a este? Ustedes son muy preguntones. Entonces Dios lo único que quiere es que ustedes le obedezcan, pero hoy al menos le deja saber un poquitito en este asunto que ustedes están negándose a hacer cosas que Dios espera que hagan. No necesitas el título de apóstol, no necesitas el título de pastor, no necesitas el título de evangelista, no necesitas el título de maestro de la palabra para hacer lo que Felipe tenía que hacer. Solamente una cosa: estar lleno del Espíritu Santo. ¿Entiende, no? Tal vez yo le hablo muy profundamente, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque estas ministraciones, muchos investigan. Es que Dios ha querido y quiere que yo desde el altar le dé datos que ellos están buscando, información, y Dios me lo hace saber, y yo le pido que investiguen para que Dios les pueda responder lo que muchos están preguntándose. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado en este asunto. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial. Le voy a contar de este hombre. Era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. ¿Cómo es que este Etiopía o este etíope iba a adorar a Dios? ¿De dónde sacó las raíces de que había que ir a Jerusalén? ¿Quién era el que le inculcó este asunto? Por eso expliqué lo de la reina de Saba, expliqué ese asunto, porque ese asunto viene en la dirección esta. Ahora, para que podamos comprender un poco más y comer espiritualmente de este asunto. La historia habla de que cualquier hombre de alto rango que perteneciera al reino de Etiopía o que tuviera que ser de alto rango, este etíope o cada uno de ellos tenía que pasar por una situación muy cruel. Era el precio que tenían que pagar. ¿Cuál era el precio que tenían que pagar? Ser eunuco. Muy difícil. Yo me puse a imaginar el precio que tenían que pagar para llegar ellos a un alto rango. ¿Por qué? Porque ellos se vinculaban, entraban al palacio real, se vinculaban y ustedes saben que eran muy estrictos que no se enredaran con asuntos de la reina o asuntos de los príncipes o de las princesas. Entonces
de esta manera se aseguraban de que todos los que estuviesen un alto cargo fueran eunucos y tuvieran un asunto menos problemático para ellos. Es importante que usted lo sepa. Pero lo que no podían era frenar el propósito de Dios. Y esto es importante. Esto me gusta a mí. ¿Ok? Entonces, dice de esta manera: el oficial iba sentado en su carro. Espero que me quedé ahí, ¿verdad? Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Detengámonos acá, por favor. ¿Cómo puede ser que un oficial de alto rango, que no era hebreo, que era de Etiopía, tuviese acceso al libro de Isaías? ¿Cómo puede ser que alguien tuviese ese acceso? Entonces aquí se entiende que era una copia. ¿Y quién es el que tenía una copia, o cómo fue que pudo acceder a esa información? Por eso es importante estudiar este asunto que acabo de explicar anteriormente, que el hijo de la reina de Saba, que fue a Jerusalén, o que fue, y que allí lo instruyeron, y cuando él regresó, tomó una réplica, o le dieron una réplica, y también pudo traer lo que se llaman manuscrito o parte de la enseñanza y llevarla a su tierra. Por eso Dios tomó carta en el asunto para que en el futuro pudiera cumplirse las escrituras. Hoy muchos en Etiopía, hoy actualmente, están gozando porque se ha hecho un estudio hasta genético que la sangre que portan ellos es hebrea. Imagínense. Pero yo estoy adelantándome, estoy corriendo en la línea del tiempo más adelante y estamos hablando de Felipe, pero también estoy retrocediéndome hasta el tiempo de Salomón. ¿Por qué tengo que hablarle a ustedes de esto? Porque si usted no cree en la sobrenaturalidad, usted está en una iglesia que no le va a ayudar a usted. Usted va a tener que ir a una iglesia donde a ustedes le hable simplemente de lo que usted quiera oír. Pero esta iglesia en la que usted está y Dios lo pone, le habla de cosas sobrenaturales que no va a oír en otra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted pueda entender que está así de abrirle la puerta a cosas inexplicables. Y que solamente usted está dispuesto a obedecer, a hacer lo que Dios le dice sin pedir explicaciones, porque yo no lo veo a Felipe pidiendo explicaciones al ángel. Dice que él que obedeció. Vamos, dice. Y se fue para allá. ¿Ok? Está anotando, ¿verdad? Lo que le hice anotar también está ahí, ¿no? Bueno, avanzamos. ¿Quiere? ¿O quiere que haga una tercera parte? Vamos a tener que venir así porque me dice, se vino de nuevo así. Y sí, porque era la segunda parte. Ok, entonces dice, entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando
ya estaba cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Obviamente que escuchó perfectamente lo que estaba leyendo en voz alta y sabía de quién estaba hablando, pero entonces se animó a preguntarle. Obviamente que era un asunto del Señor. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Acá hay muchas personas dentro de la iglesia que creen que no saben, pero saben mucho. Hay una canción que anoche, mientras hablaba con el Señor, me la hizo recordar. ¿Cuántos se acuerdan de esta canción que en todo el mundo la ha escuchado y la ha utilizado? Que Marcos Witt utiliza partes de las escrituras de las cuales yo digo que hace referencia a esta acción de Felipe. ¿Quién irá? ¿Se acuerdan de la canción Enciende una luz? ¿Quién irá? ¿Cómo lo sabrán si nadie les predica? Si nadie... ¿Cuántos se acuerdan de esta canción? ¿Verdad? ¿Cuántos la hemos cantado y como que nos apasionó la canción, pero no entendimos lo que había que hacer? O a lo mejor sí, no sé. ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Este asunto de esta canción de Marcos Witt que realizó ya es un asunto desde la época de Felipe. Mis hermanos, mis Felipes, y perdóneme, mis Felipas, diría yo, acá, o todo Felipe para que nadie se ponga mal, deberían interpretar esta situación. Este asunto es importante. Hay mucha gente afuera, hay muchos que necesitan saber lo que está pasando y ustedes tienen demasiada información. Ustedes están en sus asuntos. Yo no quiero que ustedes se conviertan en los Simón, porque no les va a servir a ustedes. Sí necesitan trabajar, sí necesitan pagar sus cosas, sí necesitan vestir, sí necesitan lo esencial, pero se olvidan que las Escrituras dicen: el bien y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Y eso significa añadidura. ¿Pero en qué quedamos? ¿Voy a trabajar o no? Usted vaya a trabajar, pero no se pase de la línea. Usted no está entendiendo que Dios lo puso como ministrador, como cabeza. Algunos de ustedes ya les llegó el tiempo de servir a Dios. Algunos de ustedes Dios lo capacitó, le dio sabiduría. Ustedes pueden tener empresas, ustedes pueden tener personas, capacitarlas y ustedes ser ministradores. ¿Para qué? Para dedicarse a lo que Dios quiere. Pero el asunto de ustedes se les está pasando y pueden estar en una situación conflictiva con ustedes mismos, inclusive enojarse con el ángel. ¿Por qué me manda al desierto? Querer boxearlo tal vez al ángel. Y ya lo expliqué anteriormente. Puede que estés parado frente al ángel y no te des cuenta. Y por ahí, cuando suceden situaciones, querés boxear al apóstol, al pastor, sin darte cuenta
que lo que está morando dentro de él y está ministrando es el ángel del Señor. Y estás peleando con Dios. Entonces, veamos esto. ¿Quién me lo explicará? ¿Cuántos de aquí tomarán el asunto de ir a explicar? ¿Cuántos de aquí tomarán bien este asunto de ir y pregonar el evangelio? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice en Isaías, anótelo porque es el libro de Isaías capítulo 53, de Isaías versos 7 y 8, se lo leo en versión Reina Valera 1960 y después en la otra versión. Solo quiero leer en las dos versiones, 53, 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ok? Voy a leerlo en la otra versión, en la TLA, para seguir el pasaje que el oficial estaba leyendo. Fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarle la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia. No llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe, dígame usted, dígame por favor, ¿está hablando de él mismo o de otra persona? Nosotros tenemos la capacidad y hemos sido ministrados por la presencia de Dios para poder explicarle a las personas las profecías. Porque aquí él estaba leyendo que una profecía que había dado Isaías y que había acontecido, y este etíope no se había enterado de que el Mesías había estado, y había estado hace poquito. Nosotros tenemos por Dios la revelación y la capacidad de explicar lo que está a punto de acontecer y lo que está aconteciendo en este momento en el mundo, y poder hablarle del evangelio. Por eso tu tiempo es ahora. Tu tiempo es ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces Felipe, dice las escrituras en el 8:35, partiendo de este pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había lo que es imposible de encontrar. ¿Qué ha notado usted que en el desierto no hay y le gustaría encontrar? Dígalo. Agua. ¿Qué cosa había acá en este desierto? Agua. Felipe estaba bajo sobrenaturalidad, llamado por un ángel, guiado por un ángel. Es bueno cuando obedeces, porque cuando obedeces
Vas a ver cosas extraordinarias, sobrenaturales. Ahora, ¿cómo lo explico? Mire, apóstol, escuché el mensaje, me fui a mi casa, oré, le pedí al Señor y mi familia está siendo bendecida. Mire, apóstol, quisiera en el próximo mensaje contarles a ustedes y con la ayuda de los que están al lado mío, poder mostrarles a ustedes lo que es cuando estás sujeto al Espíritu de Dios, puedes ver cosas sobrenaturales. En el próximo mensaje les voy a traer a ustedes imágenes de personas que testifica de la sobrenaturalidad que recibió desde esta casa y que están en las naciones. Porque usted tiene que ver eso. Dios quiere a usted despertarlo de alguna manera. Pero despertarlo o no para que se despierte porque se duerme en la hora del mensaje. No, despertarlo para que salga de este lugar y diga, mi casa tiene que ser bendecida. Y una vez que tu casa es bendecida, poder ir con este mensaje a donde vos trabajás. Y después a aquellos que te rodean. Y después a donde guíe el Espíritu. ¿Está? Espero que ese amén se afirme en lo que usted necesita. ¿Qué había en este lugar? Diga conmigo. ¿Qué había? Lo que se supone que no había. Entonces, mire este asunto. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo, mire, a mí me gusta esta versión. Dice, allí hay agua. Porque tengo que expresarme para que usted pueda entender que él estaba asombrado que hubiera agua en un lugar donde se supone que no hay. Allí hay agua. Wow, yo traté de meterme en lo que él le estaba pasando. Allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? Felipes, la sobrenaturalidad va a llevar a que las personas que ustedes predican les van a decir, quiero bautizarme, quiero ir a la iglesia, se va a abrir para usted un panorama extraordinario. Y van a pedirle, como le pidieron a Felipe, a ustedes, quiero bautizarme. Es necesario. El bautismo es iniciar una nueva vida. El bautismo es iniciar algo diferente. Este etíope, este oficial, cuando escuchó el mensaje de Jesús, de la salvación, de lo que había hecho por toda la humanidad, él lo primero que vio fue algo sobrenatural. Allí hay agua. ¿Me puede bautizar usted? Hay mucha gente que espera eso. Pero ¿quién irá si nadie les predica? Hay que hacer agenda para Dios, así como usted hace agenda para sus asuntos. Haga agenda para Dios, aparte tiempo para Dios. Dios le va a bendecir de otra manera a usted. Él le va a mostrar que usted no tiene que estar corriendo por muchas otras cosas y Él lo va a sostener. Porque lo que usted no está entendiendo, que el adversario le va a quitar su tiempo. Y en la línea de Dios, a usted lo envió en un tiempo para que pueda hacer su voluntad. Y se le acabará el tiempo y usted no va a poder explicar cuando regrese a la presencia de Dios qué es lo que no entendió. Porque Él le mandó una y otra forma para que entendiera. Espero ayudarle, porque no estoy aquí para condenarlo, estoy para ayudarlo. Entonces, dice las escrituras, enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua. Yo llamo ese agua, es un agua que Dios tenía preparada, y yo creo que esa agua Dios le iba a hacer desaparecer enseguidita después se bautizara.
Y note esto. Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. En otra versión dice, lo arrebató, lo hizo desaparecer. ¿Se acuerdan que el apóstol, su pastora, el apóstol Gaby, dice que después de una reunión que estábamos hablando de sobrenaturalidad, fue a dormir y vino a ella el ángel del Señor, se le apareció y se le apareció de una manera sobrenatural el Espíritu de Dios? ¿Se acuerdan lo que se explicó? Que era en una forma de agua. ¿Se acuerdan, no? Y que cambiaba y que se mostraba. Yo estoy entendiendo por el Espíritu de Dios que el agua que nosotros estamos ministrando es agua, es vida. Y por medio del agua, Dios nos está tratando de hacer entender, no que vamos a venir con la copita porque a mí no, con eso no. ¿Ok? Pero sí yo voy entendiendo que en muchos asuntos, en esto del agua, Dios lo utiliza para transportarse. Ay, apóstol, usted siempre nos deja colgado. Bueno, veremos más adelante, si el Señor nos deja, que aprendamos algunos asuntos de los transportes de Dios. Perdóneme que se lo hable tan así, porque algunos han estado investigando este asunto, cómo es que Dios se transporta, cómo es que Dios transporta a lo suyo, cómo es que Dios mueve lo suyo. Felipe estaba siendo bautizado. Cuando ellos van a salir del agua, Felipe, que había estado bautizando a este etíope, desapareció. Lea conmigo para que le quede bien claro. Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó a Felipe. Y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Déjeme terminar con el etíope. El etíope regresó a su tierra y estuve investigando un poco. Este etíope, la historia habla de que bajo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, cuando volvió a su tierra y la influencia que tenía y el poder que él tenía, comenzó a hacer que muchos buscaran a Dios de una manera diferente y que muchos fueran seguidores de Jesús, y se formó la iglesia más importante en en la parte de Etiopía. Solo para que lo estudie. O sea, no me deje colgado. De ese lugar, una iglesia muy poderosa. Y terminamos con el asunto de este etíope, que fue marcado por Dios para hacer algo importante. Y quiero explicarte esto. Hay muchas personas que vos crees que no son dignas de recibir el evangelio. Vamos, ya tienen que cambiar ese concepto. Cuando digo esto, tenés que desestimar tu pensamiento sobre aquellos que crees que no son dignos. Hoy el Espíritu del Señor me hablaba de algunas personas que yo les he predicado como personas que están en la homosexualidad, y muchos me criticaron y muchos me dijeron: ¿por qué usted está enredado en esos asuntos? ¿Y sabe qué? Hoy me puse a pensar que me faltó algo hacer, porque me acuerdo que a uno de ellos que le hice recibir al Señor me dijo: pero usted sabe quién soy, usted sabe que soy yo, pero yo estoy aquí por el Espíritu de Dios, no es mi asunto.
y fui enviado a que recibas a Jesús en tu corazón. Y el Espíritu se encargará de hacer el resto de lo que yo creo que no voy a poder hacer. Y hoy el Espíritu Santo, hablándome de este asunto, de esta palabra, me decía: te faltó bautizarlo. Y tengo planes en mi corazón. Quiero bautizarlo. Quiero ir y bautizarlo. Hay cosas que si vos desestimás, como Jesús desestimó cuando fue a la casa del cobrador de impuestos, sabía que todo el mundo lo estaba criticando. ¿Qué hace este ahí adentro? Cuando vos desestimás toda esa porquería, esa basura, vas a poder hacer lo que Dios pretende que hagas. Cuando vos desestimes en tu corazón las cosas de las cuales vos erraste, vos te equivocaste, es tu pensamiento, y te podés arrepentir, podés pedir perdón al Señor, entonces te va a pasar lo que le pasó a Felipe. ¿Cuántos Felipe quieren que le pase cosas sobrenaturales? Yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Estoy bien con el tiempo? No sé, porque dicen: se te pasó rápido la hora. Me pasó en este último viaje que fui a la ciudad de Córdoba. Llevé a un matrimonio y lo único que yo pretendía era escucharlos, porque mi respeto, porque estuvieron aquí en la iglesia y no pude hablar con ellos, no pudimos tener un tiempo que es el tiempo de coinonía que uno tiene que presentar a los que vienen a esta casa. Y entonces dije: los voy a llevar. Y los llevé. Y en mi corazón estaba escucharlos, quería escucharlos, no sé, de sus cosas, y empezamos a hablar de las montañas que están lejos y cuánto tarda para llegar y cuántas cosas nos pusimos a hablar. Pero en un momento el asunto no era ese. El asunto era la palabra. Y empezamos a hablar de cuando el hombre cayó. Y empezamos a hablar de lo que está oculto de la palabra. Y de ahí saltamos a otra cosa oculta de la era diluviana, de por qué pasó lo que pasó, porque el hombre siempre fue engañado, el hombre es engañado. Los ángeles caídos que quieren tomar nuestro lugar, y estamos hablando de este asunto. ¿Quién irá si no les predica? ¿Quién les revelará si nadie lo quiere hacer? Hay mucha gente que espera por nosotros. Yo sentí en ese momento que había mucho que tenía que dar, mucho que tenía que entregar todavía. Créame, yo quiero que en esta iglesia haya muchos Felipes. Ojalá que desde este día te cambies el nombre. Las mujeres también pónganse, no sé. Después se van a reír más y no diga Felipa. Ok. Entonces, ¿qué con el asunto de este eunuco o de este oficial de alto rango? Se fue feliz. Y el plan de Dios siguió con él. Pero con Felipe siguió otro plan. Mira lo que dice. Más tarde, en el 40, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. ¿A dónde apareció? ¿Quién lo llevó? ¿En qué auto lo llevaron?
¿En qué camello lo llevaron? ¿En qué caballo lo cargaron? ¿En qué carruaje lo cargaron? Cuando estás en la sobrenaturalidad de Dios, algo que yo le explicaba a este matrimonio, que yo he escuchado de muchas personas que están orando y son transportadas por Dios. Y algunos inclusive han despertado creyendo que habían tenido un sueño y que habían estado en un lugar donde había un terremoto y les hablaron de Jesús, de la salvación, y recibieron a Cristo y los sacó de ese lugar, creyendo que era un sueño. Después las imágenes muestran que había estado aconteciendo un terremoto y que había personas que estaban siendo entrevistadas y las personas testificaban, no sé si fue un ángel, qué, pero me hablaron de Jesús, recibí a Jesús y me sacaron de los escombros. Puede que vos seas un ángel, o puede que seas el transporte de un ángel, o puede que tú seas un Felipe y que el Espíritu del Señor quiera a ti enseñarte lo que el adversario de tu alma no quiere que sepas, que eres un enviado de Dios, una enviada de Dios. Y que el asunto de Simón, el de la conveniencia, contigo no cabe, en ti no puede caber. Dios quiere personas comprometidas que estén dispuestos a una simple cosa. El ángel vino y le dijo: prepárate para ir al desierto. ¿Y él qué hizo? Obedeció. No le dijo: ¿y habrá agua? ¿Qué anotaste vos ahí? Lo que te gustaría que haya y que sabes que no hay, justamente agua. Pero cuando estás bajo el Espíritu de Dios y Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo, lo que otros saben que no hay, para ti te tiene sin cuidado, porque lo va a ver. ¿Qué es lo que no hay en ti? ¿Dinero? No te preocupes. Él hará que aparezca dinero. ¿Qué tienes que pagar? ¿Impuestos? ¿Qué tienes que pagar? ¿Rentas? ¿Tienes que pagar tu alquiler? ¿Vieron lo que hizo Jesús? Ve a buscar ese pescado. Sí, para el hombre natural común es una locura. Es una locura. Pero para los Felipe, yo me imagino Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Viajó en el transporte de Dios, que obviamente nosotros lo debemos conocer muy bien, a los transportes de Dios, a que Él te mueva en la línea del tiempo. Yo no voy a hablar de esto porque se van a volver locos. Pero hoy estás acá, y si el plan de Dios es moverte en la línea del tiempo, te puede mover. ¿O acaso ustedes creen que lo que Dios muestra en visión sobre ustedes no aconteció? Ya aconteció. Si el pastor, el ángel de la iglesia, el profeta de Dios se para delante tuyo y dice: veo esto, te veo en otra nación, te veo esto, vas a estar haciendo esto, ¿qué cree usted? Ya aconteció. Solo Dios le permitió a esa persona viajar, adelantarse para ver lo que va a ser de ti. Tú estás en una línea de tiempo a cumplirse. Hay muchas cosas que ustedes ignoran, que para el común de la gente que no es espiritual dice: esto es una locura. Pero vuelvo a decirte, en la iglesia que estás, Dios quiere que se hablen de estas cosas, porque Dios quiere moverte en esto. Y cuando estés listo, así sea por una situación de persecución, saldrás de este lugar y Dios te llevará a que levantes una iglesia, a que hagas el trabajo
tan solamente tal vez de ganar un alma, como la que venía en el avión. ¿Y cuánto ganó usted? Miles de personas, y que esto y que lo otro. ¿Y usted? Una sola. ¡Oh! Una sola. Sí, una sola. ¿Y quién es? Si se puede saber. Y le dio el nombre, Gigi Ávila. Y ese unito, ganó miles y miles de personas. Dios te tiene preparado a ti con un propósito. Deja de renegar con tus asuntos. Desecha tus asuntos. Hay algo que debes arrepentirte. Hay algo que debes confesar. Confiésalo. Arrepiéntete para que puedas tener acceso a la presencia de Dios. Que puedan descender los ángeles y hablarte. Y que luego, si le obedeces, vas a acceder a la otra parte. A la parte de ver lo sobrenatural. Agua en el desierto. ¿Cómo puede ser? Agua en el desierto. Bautizarte. No, bueno. Bautizarla. Yo tengo un asunto ahí. Felipe ya había sido bautizado, pero yo creo que él cumplió con la tarea de bautizar, como Juan, que dice, hagamos como está escrito. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó a Jesús en ese momento que fue bautizado? Piensen, mediten, estudien, investiguen. ¿Acaso no le pasó lo mismo? Dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Oigan, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque estamos acá y la influencia humana, estamos acá y la influencia de las cosas cotidianas nos están sacando de conocer realmente quiénes somos. Ponte sobre tus pies. Quiero yo que el Señor me ayude, a mí principalmente, a que pueda comprender claramente cómo hablarle a usted. Y si usted entiende lo que está recibiendo, entonces, vamos, haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Deseo en mi corazón que en el próximo servicio usted pueda traer a un etíope, hablando figuradamente. ¿Me entiende, no? No se vaya a Etiopía a buscar uno, ¿no? No va a llegar al próximo servicio, pero haga lo que tiene que hacer. ¿Cuántos tienen a muchas personas que saben que solo falta hacer nuestro trabajo para que ellos vengan? ¿Tu esposo? Vamos, háblale, decile. Porque tal vez, porque tú no lo haces, y si lo hicieras, tal vez porque no lo haces estás frenando lo que Dios quiere hacer con él, y si lo hicieras, quitas ese freno y tal vez él llegue a hacer grandes cosas que Dios tiene pensado antes de que su tiempo se acabe. ¿Estás acá? Tu tiempo es este. ¿Estabas en otro lugar? Y anhelabas cosas sobrenaturales. Llegó tu tiempo. Es este tu tiempo. Y si Dios te quitó todo el parentesco, te quitó todos los amigos y te quitó todo, la cama, te quitó todo, te está pasando como a Felipe. Entendelo, por favor. Es que entendelo, en el amor de Cristo te lo digo. Tenés que hacer lo que hay que hacer. Yo quiero que el Señor me muestre lo que va a hacer contigo. Tiene que ser algo muy grande. Algo muy grande. Cierra tus ojos. A veces estoy en mi casa y no estoy, porque mi esposa me dice: ¿en dónde estás, che? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no hablas? Hoy le dije: ahora puedo hablar. Ahora puedo hablar. Cuando estás bajo el Espíritu de Dios,
y que Él te está dando tanta información para que llegues a este momento y puedas hablar al pueblo. Yo quiero que el Señor haga lo que quiera hacer contigo, pero yo no puedo cruzar una barrera que solo tú la puedes cruzar. ¿Sabes cuál es? Entregarte de corazón. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a dar un paso? Me va a decir, pero yo hace muchos años que me entregué. ¿Sabes qué? Tal vez te está pasando lo que le pasó a Simón. Se entregó porque quería algo, necesitaba algo. Pero si en este día te entregas de corazón, apóstol, yo no voy a hacer el ridículo, yo no voy a ser el que pase adelante. Bueno, seguirás esperando. Pero si en este día dejas a un lado todas esas cosas, sin importar el título, ¿sabes? Tal vez sos pastor y necesitas nacer de nuevo. Apóstol, usted me está matando con lo que me dice. Te estoy haciendo referencias bíblicas. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Apóstol, usted me enseñó, usted me ungió, usted me puso donde estoy, pero yo te estoy hablando de algo poderoso, tan poderoso, que yo saldría corriendo donde vos estás y me vengo al altar a postrarme. Porque lo que yo te estoy hablando es poderoso. Y solo tú puedes romper la línea. Yo no lo puedo hacer por ti. Si quieres romper la línea, sin importar el título que tengas o lo que eres, puedes hacerlo. Esta es tu oportunidad. Corre al altar. Esta es tu oportunidad. Corre, porque este no es un mensaje más. Este es un mensaje diferente. Este es un mensaje poderoso de Dios. La llave que necesitabas. Mientras tú haces esto y con tus ojos cerrados, si te quedas donde estás, y los que están a través de la radio y los que están a través de las imágenes, hoy es tu día. Entrégate. Hoy es tu día. ¿Quieres ver lo que otros creen que no existe? ¿Quieres moverte en la sobrenaturalidad? ¿Quieres ser transportado como fue transportado Felipe? ¿Quieres ver? Este es el día. Este es tu tiempo. No va a haber otro llamado tan poderoso en este día para ti. Ahora habla con Dios. Habla con Dios, porque este es tu tiempo. Rompe. Tienes que romper tú. Yo no puedo romper por ti. Tú tienes que romper. Y cuando digo romper, me salgo de mi banca, me vengo al altar. Tal vez hay un linaje dentro de ti que ignoras. Hay una sangre dentro de ti que ignoras. Y hoy el Señor te está hablando de una manera poderosa. Corre, 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 corre al altar y dile, si tienes que hacer una oración especial, hazla. Yo no la puedo hacer por ti. Si tienes que decirle algo que lo estabas guardando, díselo. Porque tú necesitas decirle todo.
quiero hacer esta oración por aquellos que nunca recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Repite conmigo: Señor, en este día he oído tu palabra, he escuchado de Felipe, pero también he escuchado de este eunuco, y he escuchado que leían Isaías y que hablaba de ti. Hoy sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Tú pagaste por mi maldad. Yo te pido perdón. Reconozco la maldad que hay en mí. Te pido en este día que me perdones por no comprender, por no entender antes. En este día entrego mi corazón. Pido perdón por mis pecados y me entrego a ti. Desde este día renuncio a todo lo que he hecho mal. Renuncio a lo que he practicado y practico. Y desde este día pido que me anotes en el libro de la vida. Yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor Dios Todopoderoso, mira la sangre del Cordero que ahora es sobre mi vida. Ven sobre mí y lléname de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, tu vida nunca más será la misma. Si no estás aquí, busca una iglesia. Dile al Espíritu Santo que te guíe a donde congregarte. Él lo hará. Si estás aquí, haz un pacto con Dios y dile: yo no me salgo de este lugar, vendré siempre a buscar tu rostro. Y pídele al Señor que lo que Él va a hacer contigo lo haga con toda tu casa. Él lo hará. Para ti, que desechaste todo título y entendiste por qué estás aquí, el Señor te dice: te tengo en el desierto, donde otros no pueden ir, donde otros no pueden acompañarte. Pero hoy te estoy diciendo que has escogido obedecerme, y voy a empezar a mostrarte lo sobrenatural. Voy a generar oportunidades para que veas mi gloria. Cuando yo te diga: abre tu boca y habla de mí, no pongas prejuicios, porque te perderás de ver lo sobrenatural. Si alguien pongo delante de ti y te digo: háblale de mí, detrás de ese hablar
habrá una experiencia para ti también, como nunca antes la has tenido. Este es un mensaje específico, porque luego de estas situaciones vendrá tu coronación, porque te he puesto en el desierto. Vendrá tu coronación y llegarás al punto que yo quiero que llegues. Solo obedéceme. Solo te pido obediencia. Él espera oír todo lo que le tienes que decir ahora. Porque cuando te retires, Él sellará todo lo que tú has dicho. Señor, todos queremos que tú hagas como tú quieres. Solo te pido que nos ayudes. Ayúdanos en la tentación. Ayúdanos, Señor. Hay muchas tentaciones. El que comer, el que vestir. Hay tentaciones, quiero lo que el otro tiene. Hay tentaciones, muchas, Señor, muchas. Ayúdanos, Señor, que solo pongamos nuestra mirada en lo que tú esperas de nosotros. Señor, sé que tú nos pides que miremos cuántas personas están muriendo, cuántas personas están afuera, y la noche está muy cruel, muy dura. Señor, perdónanos por lo que no hemos estado mirando. Y ayúdanos a que esta palabra sea viva, tan necesaria como el agua que necesitamos cada día. Que el Espíritu de Dios siga en ti. Que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy le pido al Señor que Él haga un milagro para tu vida. Que desde este día Él te muestre su gloria. Y que nunca más vuelvas a ser el mismo. Que la mano de Dios en este día cambie el curso de todas las cosas duras y difíciles que te han pasado. Que a partir de hoy Él te muestre cuánto te ama. Hoy declaro la palabra sobre tu vida. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Y no te doy la paz de este mundo, sino que declaro que la paz de Dios es sobre tu vida. En el nombre de Jesús, venga el Espíritu de Dios ahora sobre tu vida. El Espíritu de Dios sea sobre ti ahora.
Que la mano de Dios te toque en esta hora. Ve con este mensaje a los tuyos, te dice el Señor. Me urge que seas tú esa mensajera. Ve, insiste, porque por eso te he traído. Este es el tiempo. El tiempo para ti. El tiempo que otros esperaron ver. Pero he aquí, el Señor les mostrará lo que Él hará contigo. Tu mente y tu corazón ya no te pertenecen. Estás bajo el Espíritu de Dios. Levante sus manos ahí donde está. Señor, declare: Señor, quiero que mis ojos estén posados en ti. No permitas que mire otra cosa. Hay mucho dolor, mucha angustia. No permitas, Señor, que yo sea atrapado en algo que tú no quieres. En medio de este dolor, en medio de esta angustia, quiero ser tu mensajero. Por eso tú me trajiste. En el nombre de Jesús.